Y habíamos hablado de estas tres fases que se tienen que seguir en la gestión de proyectos, ¿no? La planificación, la programación y el control, ¿no? En cuanto a la planificación, hemos dicho que se trata de desglosar el proyecto en actividades, luego estimar el tiempo para cada actividad y luego tenemos que describir las interrelaciones que existiría entre estas actividades, ¿no? Para ello estamos afrontando este pequeño ejemplo, ¿no? De la construcción de una vivienda de 4x4, ¿no? Como estamos viendo, ¿no? Habíamos planteado estas actividades, ¿no? Tenemos ahí la duración en términos de días y también hemos procedido a colocar las actividades precedentes, ¿no? Recordemos que les hemos dado a cada actividad el nombre del alfabeto, ¿no? Y aquí tenemos las precedencias, ¿verdad? Habíamos indicado que de forma tradicional, ¿no? Algunos podrían decir que la duración del proyecto tomaría 20 días. Bueno, pero hemos dicho que ahora vamos a usar esta herramienta de la teoría de redes, ¿no? Que nos va a permitir definir con exactitud, ¿no? Y con el concepto técnico correspondiente para esta duración, ¿no? Entonces, habíamos quedado en lo siguiente, estamos planteando lo siguiente, ¿no? Habíamos dicho que los círculos van a corresponder fechas. En este caso, esta es la fecha de inicio y esta es la fecha final, ¿no es cierto? Las actividades lo vamos a denotar en términos de flechas, ¿no? Entonces, la flecha siempre tiene un inicio y tiene una parte final, ¿verdad? Entonces, la parte del inicio va a corresponder a una fecha, ¿no? Inicial de comienzo de la actividad, ¿no? Y esto va a representar la fecha final de finalización de esta actividad, ¿no? Entonces, por ello es importante tomar en cuenta, ¿no? La flecha, de dónde va, hacia dónde, ¿no? En este caso, la fecha de inicio aquí, la fecha final. Ahí va, ¿no? Entonces, vamos a construir la red, ¿no? De nuestro proyecto, ¿no? La red de nuestro proyecto en base a esta información de las precedencias, ¿no? Que tendríamos. Entonces, estamos comenzando con la actividad A. Observamos que no depende de ninguna actividad, ¿no? Como estamos viendo. Entonces, como no depende de ninguna actividad anterior, entonces esto tiene que ser nuestra primera actividad, ¿no? Nuestra primera actividad tiene que coincidir con la fecha inicial, ¿no? Del proyecto, con la fecha de inicio de todo el proyecto, ¿no? Entonces ahí va nuestra actividad A que está comenzando hasta una cierta fecha final, ¿verdad? En términos que nos estaría tomando esta duración. ¿Está bien? Ahora vamos a la actividad B y nos fijamos su dependencia, ¿no? En este caso observamos que depende de la actividad A. Vale decir, para comenzar mi actividad B, previamente tendría que estar finalizado la actividad A, ¿no? A ver, ¿cómo eso lo llegamos a representar a través de la red? Lo siguiente. Entonces, si analizamos esto, habíamos dicho la fecha de inicio, la fecha final, ¿verdad? Entonces, una vez que alcance la fecha final, entonces podemos proceder a comenzar con la actividad B, ¿no? Una vez que se termine con la actividad A, entonces ahí comienza la actividad B, ¿no? Entonces, también va a tener su fecha final respectiva, ¿no? Eso con relación a la actividad B. Ahora vamos a la actividad C. La actividad C nos dice que depende de la actividad B, que previamente la actividad B tendría que haber finalizado. Entonces vamos aquí. Entonces nuestra actividad C lo tenemos ahí planteado, ¿no? Entonces previamente la actividad B tendría que estar finalizado y luego vendría la actividad C. ¿Está bien? Nos vamos ahora a esta cuarta actividad D.
nos dice que para comenzar la actividad D, previamente tengo que finalizar C. Entonces, ahí vendría nuestra actividad D, ¿no? Bien, ahora nos vamos con la actividad E. La actividad E va a comenzar una vez que se finalice la actividad D, ¿no? Entonces, decimos que la actividad E va a comenzar cuando termine la actividad D. ¿Ven? Ahora vámonos al F. El F depende de C, ¿ya? La actividad F depende de C, ¿ya? Depende de C. Entonces, C estamos viendo que termina aquí, ¿verdad? Entonces, cuando termine la actividad C, entonces puedo comenzar con la actividad, estamos observando la actividad F, ¿ya? Entonces, no podemos dejarlo así en el aire, ¿ya? No podemos dejarlo así como está. Ya lo vamos a ver, eventualmente lo vamos a colocar. La recomendación es que cuando estemos planteando la red correspondiente al proyecto, entonces lo recomendable es utilizar lápiz, ¿ya? Porque nos vamos a ver obligados a tener que borrar, ¿ya? En algún momento, ¿ven? Ahora vámonos a la actividad G. La actividad G nos está diciendo, bueno, este era el C, ¿no? La actividad G va a comenzar cuando se esté finalizando la actividad E, ¿no? Entonces, ahí lo tenemos a la actividad G, ¿no? Ahora nos vamos a la actividad H. La actividad H va a comenzar cuando comencemos con el G. El H va a comenzar cuando termine G. Entonces, ahí lo tenemos H. Y tenemos finalmente la actividad I cuando finalice H, ¿ya? Y cuando finalice H, ¿no? Observamos que no hay más actividades, entonces eso nos da a entender lo siguiente, que esta fecha sería la fecha final del proyecto, ¿no? Entonces vamos a borrar esto. No quiere borrar, vamos a suponer que está borrado, ¿ya? Entonces no lo tomamos en cuenta. ¿Está bien? Esto es nuestra fecha final. Y habíamos dicho, ahorita se entendería pues como que habría dos fechas finales, ¿no es cierto? Una fecha aquí y otra fecha aquí. Y esto habíamos dicho que no tenemos que hacer eso, ¿verdad? Entonces tampoco podemos usar, por ejemplo, lo que representa una curva. Tiene que ser recta, ¿sí? Para que nos demos cuenta. Entonces, para resolver este percance, lo que podríamos hacer que nuestra actividad I, ¿no? Un poquito bajarlo. Entonces, vamos a hacer eso. Tendríamos aquí G, ahora por aquí H. Ahora, I, nomás para evitar esa curva, entonces lo vamos a hacer por debajo. A ver, permítanme un segundito. H, y podemos bajarlo aquí. Y aquí sería la actividad I, ¿no? Y esto la fecha final. ¿Para qué estamos haciendo esto? Con el siguiente motivo, ¿no? Aquí está F partiendo de C. Entonces, C, esto lo puedo arrastrar hasta aquí, ¿no? Esta era la actividad F, que comienza en C, ¿no? Bien, entonces, ¿qué nos está queriendo decir esto? Pues nos dice lo siguiente. Miren, si observamos aquí, observamos la actividad C, ¿no? Y tenemos aquí dos flechas que van saliendo de C, el D y el F, ¿no? O sea, en este caso significa que cuando yo termine la actividad C, puedo comenzar las actividades D y F, ¿no es cierto? Entonces, puedo comenzar, eso me dice, ¿no? Vamos a ver situaciones donde, por ejemplo, a ver, podría darse esta siguiente situación que nos vamos a dar de ejemplo, ¿no? Que para que yo pueda comenzar la actividad C, ¿no? Entonces nos damos cuenta que previamente tienen que estar finalizadas las actividades A y B,
¿no? O sea que depende de dos actividades previas, ¿no? A y B para comenzar la actividad C, como estamos viendo, ¿no? Entonces, de esa forma es que utilizamos esta simbología, ¿no? Para plantear la red de un proyecto, ¿ya? Muy bien, entonces nos estamos preguntando ahora en términos, una vez que ya tenemos la red, entonces vamos a colocar sus duraciones. Limpieza y desbroce, la actividad A, un día. B, un día. El C, habíamos dicho 2 días, ¿no? C, 2 días. El D, un día, ¿no? El E, ¿dónde está el E? 2 días, ¿no? 2 días. F, vemos 3 días. G, 4 días, ¿no? 4 días. H, 4 días. Y 3 días, ¿no? A ver, analizaremos ahora nuestra red respectiva. A ver, cuando tendríamos esta situación, cuando parten dos actividades, ¿no? Significaría, voy a suponer, solo me voy a dar a nivel de ejemplo, ¿no? 3 días, esto que tome 2 días. Entonces, significaría eso que ambas actividades puedo comenzar, ¿no es cierto?, al mismo tiempo y al mismo tiempo puedo finalizar estas actividades. Puedo realizar de forma simultánea la actividad D y F. Eso me está diciendo, ¿no? En este caso, D y F puedo, ¿no?, confrontarlo al mismo tiempo, ¿no? Tenemos 1 y 3 días, ¿ya? A ver, si analizamos hasta este punto, ¿cuánto nos estaría tomando realizar el proyecto? 1 más 1, 2. 2 más 2, hasta aquí, 4 días, ¿no es cierto? Bueno, pero aquí hay un aspecto clave que hay que tomar. Lo que queremos saber hasta aquí, ¿en cuántos días puedo terminar el proyecto? ¿No es cierto? Entonces nos vamos a dar 2 minutos para que ustedes analicen y me indiquen en qué tiempo podemos terminar el proyecto y sus respuestas para tomar en cuenta su participación en clases. Lo escriben en el chat, por favor, del presente. ¿Ya? Adelante, por favor. Ver si efectivamente va así. A ver, calcula. Hasta aquí teníamos 4 días, ¿verdad? Observamos que en este punto tenemos una ruta que va por arriba y otra que va por abajo, ¿no? Si vamos por arriba, podríamos decir 4, 5, 7, 11, 15 y 18, ¿verdad? Por este lado. Por este otro lado, 4 más 3, tenemos 7, ¿no? Entonces, si tenemos dos alternativas, ¿verdad? Si decimos que lo vamos a terminar en 7 días, ¿no es cierto?, a nuestra tía, imposible, ¿verdad? Porque no podríamos hacerlo o terminar estas otras actividades. Pero en cambio, si decimos que lo vamos a terminar en 18 días, pues va a significar que esta actividad va a estar dentro, ¿no es cierto? Porque paralelamente a estas actividades podemos estar haciendo F, que apenas le toma 3 días, ¿no? Por tanto, la respuesta es 18 días. Felicidades, queridos estudiantes, ¿no? Entonces, si observamos, aquí inicialmente teníamos que como que se trataba de realizar la sumatoria y era 21 días, y observamos que no va, ¿no es cierto? Entonces, todo va en función al planteamiento de la red, ¿ya? Esto es lo que nosotros tenemos que hacer, y aquí estamos observando cómo es que esta herramienta nos está permitiendo tomar esta decisión, ¿no es cierto?, de plantear en días, ¿ya? 18 días, como estamos observando, ¿no? Entonces, no olvidemos eso, queridos estudiantes, de esa forma es como definimos, ¿de acuerdo? La red. ¿Alguna pregunta, por favor, hasta aquí? Ingeniero, Sí, adelante. La actividad F es columnas, ¿no? Y tenía que estar acabado antes del encadenado, ¿verdad, María?
muy buena pregunta, muy buena pregunta. El encadenado, ya, a ver, eso es una buena observación. Vigas, entonces, habíamos dicho que tiene que depender de G, pero también tiene que depender de F. Vale decir que previamente tendría que estar finalizado F, ¿no es cierto? Eso es lo que estamos observando. Entonces, para plantear eso, ¿cómo tendríamos que colocar? Que G, vale decir F y G tendrían que venir una cosa así y recién comenzar nuestra actividad en consideración, que sería la actividad H, ¿no es cierto? Entonces, eso lo vamos a plantear de la siguiente manera. Entonces, aquí tenemos el inicio de H, que es lo que nos interesa, y esta flecha tendría que estar llegando aquí a este punto, ¿no? Entonces, ¿cómo es que vamos a realizar eso? Pues lo siguiente, ¿no? Entonces, para poder plantear eso, entonces, ¿dónde comenzaba nuestra actividad F? A ver, vamos a... F comenzaba cuando termina C. Entonces tiene que comenzar aquí. No puedo colocarlo algo curvo, ¿no es cierto? Entonces, de repente G puedo bajar un poco, ¿ya? Y de tal forma que ahí podamos enlazarlo con H, ¿ya? Eso es lo que algo voy a hacer para que en términos, ¿no? Se comprenda mejor y esté planteado como tiene que ser. Entonces vamos por aquí, G lo planteamos ahí y por aquí parte H, ¿no? Entonces C tiene que llegar aquí, ¿no es cierto? Nuestra actividad F. Vamos a borrar este G que está por demás y este F, ¿no? Entonces ahora sí, si observamos, vamos a graficarlo mejor. Ahí las dos flechitas que estarían llegando, ¿no? De las actividades G y de la actividad F. Ahora sí, estamos diciendo que para comenzar mi actividad H, previamente tendría que estar terminando tanto G como F, ¿ya? Entonces hay que tomar muy buena observación, ¿ya? Entonces eso incidirá en la respuesta que hemos planteado. A ver qué me dice, haremos el análisis. 4, 5, 7, 11, 15, 18. No, para nada, ¿no? No estaría afectando. Pero esto ya es una condición, ¿no? Para empezar mi actividad derecha, H tengo que terminar previamente F y G. ¿Está bien? ¿Alguna consulta más? ¿Alguna duda, por favor? Muy bien. Algunos aspectos claves, por favor, que hay que tomar en cuenta cuando estamos planteando lo que van a ser el planteamiento de nuestra red. Por ejemplo, vamos a suponer que por alguna casualidad A y B tengan la misma fecha de inicio y la misma fecha final, ¿no es cierto? No podemos hacer este trazado así como estamos viendo, ¿ya? La misma fecha. No, eso no se puede hacer, ¿ya? No podemos tener dos actividades que paralelamente así se estén, vaya a ser A y B. No se puede hacer, ¿ya? Absolutamente. Entonces, para eso es lo que existen las actividades ficticias, ¿ya? Las actividades ficticias son ciertos auxiliares, ¿ya? Que nos van a permitir justamente evitar este percance. Y tenemos para escogernos 4 alternativas como estamos observando, ¿ya? Una puede ser de la siguiente forma, ¿no? Esta es nuestra actividad ficticia, ¿ya? Nuestra actividad ficticia. También aquí lo vemos, lo que está en rojo es nuestra actividad ficticia, ¿ya? Que en los cuatro situaciones simbolizan lo mismo, ¿ya? Entonces, B lo trazamos de forma continua, el A, ¿no? Ponemos un nodo ahí auxiliar y partimos con nuestra actividad ficticia. O también puede ser que la actividad ficticia lo coloquemos al principio y posteriormente nuestra actividad A. O puede ser que también ya no afectemos al A, también al B, ¿no? Entonces viene nuestra actividad ficticia y comienza B. Y aquí al final la actividad ficticia, ¿no? Entonces tenemos estas 4 alternativas que ustedes tienen para escoger.
¿no es cierto?, para plantear, ¿no?, lo que va a referirse cuando tenemos actividades paralelas, ¿ya?, con la actividad ficticia. Ahora, aquí hay un caso especial, fíjense lo siguiente. Tenemos la actividad C y E y tenemos aquí las actividades que van llegando A y B, ¿no es cierto? Entonces, pero nos dice la condición lo siguiente, C sí requiere de A y B, ¿no es cierto? Requiere de A y B, pero la actividad E solo requiere de B, ¿no es cierto? Solo requiere de B. Y si observamos aquí, E le está llegando A y B, ¿no es cierto? O sea, aquí lo que está queriendo decir es A y B, y esto está mal, ¿no es cierto? Porque estamos viendo que solo tendría que depender de B. Entonces, ¿cómo resolvemos ese percance? Pues de la siguiente forma. Le agregamos nuestra actividad ficticia, como estamos viendo, ¿no? Entonces, al agregarle esta actividad ficticia, entonces observemos. Nos dice que C le llega dos flechas, ¿no es cierto? Una del A y el B a través de la incidencia de la actividad ficticia, ¿no? Entonces, C depende de A y B. Ahora, si nos fijamos en nuestra actividad E, por lo que vemos que solamente le está llegando una flecha. Entonces, E solo depende de B, y es lo que queríamos plantear, ¿no es cierto? Entonces, en este caso estamos viendo que es muy necesario, ¿no?, recurrir a la actividad ficticia. Pero ojo, querido estudiante, solamente cuando sea necesario la actividad ficticia, ¿ya? Y si no lo necesitamos, entonces no hay que plantear, ¿ya? Entonces, si colocásemos una actividad ficticia por demás, ya está mal nuestra red, ¿ya? Entonces, solamente sí, cuando sea necesario, queridos estudiantes. ¿Está bien? ¿Hasta aquí alguna pregunta, por favor? Ingeniero, la inclinación de las flechas no importa, ¿no? No importa para nada la inclinación de las flechas, ¿ya? Pero tienen que ser líneas rectas. Nada más tiene que cumplir ese requisito, ¿ya? Ya, está bien, gracias, ingeniero. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Muy bien, queridos estudiantes, ahora nos toca realizar ejercicios, pero para eso voy a requerir más tiempo y su atención, entonces lo vamos a llevar esto para la siguiente clase, ¿ya? Entonces, queridos estudiantes, nos estamos viendo la siguiente clase. Por cierto, mañana un abrazo merecido a sus papás, ¿no es cierto? Es el Día del Padre y que realmente todos lo pasen de maravilla, ¿ya? Les agradezco por su atención y su presencia como siempre. Un abrazo a la distancia. Tengan todos muy buenas noches.